Semáforos, postes, carteles, un perro ladrándole a un carrero, un trabajador de pie esperando el transporte público. Nos adentramos en un pueblo tambero, con diagonales que conducen a un cáliz convertido en centro de referencia claypolense. Pateamos sus calles y nos deleitamos con el oasis cultural conocido como La Casa. Estampas de un viaje, retratos del conurbano, donde los cables, las antenas y los cajones de la feria sobre el asfalto son los verdaderos protagonistas. En esta aparente cotidianeidad del paisaje sin adornos es donde la mirada se enfoca en un plano poético. Hoy, en Chamba, conversamos con Darío Oliva. Charla de arte en Namba. Darío Oliva, ¿estamos listos para salir de la trinchera? Muy listo, muy listo. Genial, arrancamos entonces. Hoy nos ven en un lugar distinto, especial. Estamos en el espacio cultural La Casa, acá en Claypole, a quienes agradecemos por permitirnos grabar este segundo episodio de Chamba. Hoy acá con uno de sus docentes, de los profesores que participa en las diferentes actividades que brinda el espacio de La Casa. Bueno, Darío, ¿cómo es tu vínculo acá con el espacio de La Casa? Bueno, primero, muchas gracias por la invitación. A vos. Gracias a vos por sumarte. Muchas gracias. Bueno, el vínculo con la casa, de verdad que es muy, muy estrecho porque soy profe. Hace ya un par de años, en 2018 ya soy profe. De a poco y de poquito me fui acercando antes, obviamente. Tuve cercanías que empezar a participar en cosas que pasaban, tanto el teatro, cine, exposiciones. Empecé a participar con exposiciones que realizaba Gonzalo Rielo. Y después, bueno, ya como profe, primero de historieta y después como de dibujo y artes plásticas, que es lo que estoy estudiando ahora. En su momento hacía también de adultos, en este momento estoy haciendo solamente de niños y la verdad que es lindo, la verdad que son cosas que están buenísimas. Por suerte es algo que fui encontrando y descubriendo y que día a día uno todo el tiempo va descubriendo cosas nuevas, así que está Aprendiendo. buenísimo. Sos profe de ilustración, sos profe de historieta. Transmitís algo que vos incorporaste, aprendiste, profesionalizaste, pero ¿cómo fue tu ingreso al mundo artístico? ¿Desde cuándo empezaste con la ilustración, con el dibujo? Em, de empezar, creo que como cualquiera que de chico le gusta dibujar y demás, siempre tuve como una cercanía como por el dibujo. Tenía muchas inquietudes además del dibujo, pero creo que el dibujo es algo que siempre permaneció y se creo que es algo que siempre volvía al dibujo. De cierta manera siempre estaba pensando en eso, me interesaba también. Es algo que también me pasa, que me interesan distintos artistas, de chico me va interesando, y también uno va descubriendo con los recursos que tiene. Uno va descubriendo el arte con los recursos que tiene. Yo qué sé, cuando era chico capaz que no había tanto acceso a redes sociales y demás, no había acceso a eso. Entonces, ¿Pero hubo algún artista que vos dijeras te marcó en su imagen, en su impronta, en su estilo? sí, yo creo que no sé si tengo un artista en particular. Yo decís un futbolista, yo te decía, me gustaba tal futbolista, pero digo, un artista en particular porque quizás no tenía tanto conocimiento, conocía los artistas básicos como, yo qué sé, Picasso, Van Gogh, y después iba conociendo a medida que iban apareciendo revistas o libros de arte. Creo que lo que conocía era eso. También me gustaba la historieta, en su momento me gustaba la historieta, pero no era un fanático de la historieta. Me gustaba, por ejemplo, la revista Viva que todavía se Claro. veía Aquino, Cotada Rosa, Caló, y entonces iba juntando esas revistas y me gustaban. Es más, capaz que hasta no leía tanto las historietas como si las miraba mucho, las miraba todo el tiempo. Entonces, Porque había algo ahí con la imagen que te llamaba. con la imagen, creo que es eso. Creo que lo que tenía más accesible era todos los domingos o semana por medio, siempre aparecía historieta, entonces lo miraba. Pero no tenía un fanatismo por la historieta en particular, la cercanía con la historieta surgió mucho después y por otras razones. Me acuerdo de gente había sacado unos libros, los También. artistas del siglo XX, que eran cosas que uno encontraba en la LEF, o sea, como cosas que uno iba encontrando, y bueno, ese es el recurso que uno puede llegar a tener. Pero justamente de los pocos recursos que tenía, a mí me interesaba eso. Bueno, me gustaba interesarme por eso. Por eso digo, esa cercanía fue por ese lado, no sé. ¿Y qué encontrabas en la imagen que no te daba quizás otras profesiones, o otras áreas, o otros, por ahí la palabra, no encontrabas ahí en la palabra algo que contar y en la imagen sí? ¿Qué veías que ahí te llamaba la atención? Sí, no sé si tengo algo consciente de eso. Sí, capaz que más facilidad en cuanto a quizás el resolver.
que sea la palabra, que es algo que nunca fui de escribir textos particulares, como no, nunca fui de escribir, pero sí capaz sí lo visual. Creo que lo visual es algo más que, que me fue gustando, porque también me interesaba cuando era chico, yo qué sé, mirar programas que tengan que ver con historia o relacionada a la vida de las personas. Me acuerdo en el Canal A que estaba Ciudad Natal, que era un programa que hablaba de las vidas de las personas y hablaba entre eso de artistas, pero también hablaba de músicos, y bueno, me interesaba eso. Pero quizás visualmente también me interesaba ese programa y muchos programas, porque ¿Y hubo algún momento donde te encontraras ahí con tu libreta dibujando y dijeras, che, esto me quiero dedicar, por este lado voy a ir, o no? no, no creo que hubo una cosa puntual. Y creo que cuando terminaba la secundaria, eh, me empiezo a plantear qué cosas puedo seguir, y obviamente ahí te pasaba que me gustaba dibujar y Y quizás un acompañamiento ahí en la familia, porque viste que es como, por ahí hoy está más naturalizado, pero en otra época era como artista, vas a ser o un vago, feito. no, yo la verdad es que no sé si, no hubo negativa para nada. Es como que si siempre mi familia apoyó y que si uno quiere estudiar, a ellos les parece bien. Eso es Entonces es algo importante. Para ellos estudiar es algo súper relevante y con eso ya está. No, después que quieras estudiar es otra cosa, y además creo que también entra la lógica de que ya sabes que hay una profesión y demás, y, y no sé, ellos tampoco es que se recibieron de abogados para decir, no, tienes que estudiar ciencias de algo. Como que, entonces, el estudiar ya era importante. Así que, no, sí, siempre apoyo, sí, sí, ni hablar, como algo hasta tratar de inculcar que estudiar estaba bien, y es algo que por suerte me surgió también de mi propio interés, no es algo que me costaba, bien. siempre me interesó. Bueno, vamos a lo que son puntualmente tus imágenes. Tenés un estilo muy marcado, acá hablábamos recién fuera de cámara, todo lo que vas trabajando con el recorrido que haces vos. Esto del salir de las calles, del conurbano, de salir un poco del conurbano, y vas marcando una identidad, o una impronta, mejor dicho, de la gente y de los espacios, de los barrios. Sí. ¿Qué es lo que te llama la atención ahí? Creo que algo que me llama la atención es el lugar que habitamos. Siempre me pareció algo que es súper importante, que el lugar que habitamos creo que nos representa, y a veces uno está como muy abstraído en lo que está pensando y no está pensando en dónde verdaderamente está. No Por estamos ejemplo, presentes en el momento. sí, sí, por ejemplo, el primero que vos mostrás es un viaje al norte que hicimos con mi pareja y empezamos a editarlo. Y fue también eso, tomar conciencia del lugar donde estábamos. Algo que me pasó cuando fui al norte es al volver, darme cuenta que vivía en la llanura total. Era increíble algo que está algo, uno lo tiene tan asimilado que no se da cuenta de que vive en la llanura. Y que ahí se da cuenta de lo que es la llanura. Cuando después de venir al norte, que todo el tiempo bajaba, subía, increíble cuando llegué y era plano todo. Vos veías a 20 cuadras algo que estaba lejos, y en el norte vos a una cuadra ya no sabés qué hay del otro lado. Entonces Claro, me cambian las pareció distancias, cambian los paisajes, todo. totalmente distinto. Entonces me pareció estaba buenísimo esa diferencia, que estábamos, y fuimos al norte y fuimos a Jujuy, todo en el centro de la Argentina, pero de un lugar totalmente distinto a lo que es acá. ¿Y esa fue la primera vez Esa fue la primera vez que editamos, que editaste un con mi recorrido? compañera, con Noelia, con Elia Gómez. Editamos, y que fue nuestro trabajo, como lo hicimos en conjunto. Después, cada uno editaba capaz. Hicimos algunos trabajos en conjuntos, pero la mayoría siempre fueron así. Cada uno hacía su trabajo, y lo hicimos para empezar, creo que también estuvo bueno que era una especie de diario, que creo que eso se repitió después. Es un diario de viaje. Pero se repitió esta cosa de representar el momento en el que estaba, o lugares cotidianos, o lugares que uno está presenciando. No tanto una ilustración sobre algo, una historia y demás, a pesar de que hice algunas ilustraciones de historias, pero muy pocas, está más relacionado con el lugar. ¿Y lo registrás a medida que estás transitando en ese lugar o después haces el registro Hay posterior? distintas formas, me pareció que estaba bueno, a lo largo que lo iba haciendo, experimentar cosas distintas. Era, primero, por ejemplo, este diario fue el diario que dibujamos en el lugar. Si vos todo el registro es dibujado en el lugar. Cuando estábamos ahí, estábamos dibujando, paramos un poquito, o estábamos como de dar un viaje de tipo turístico, de vacaciones, teníamos tiempo, entonces nos parábamos, dibujábamos y demás. Y después fue medio así, varios trabajos que son así, dibujados en el lugar, pero después también a partir de fotografías. También lo que hago mucho es hacer videos, hago videos porque son videos de registro,
y me parece que está bueno porque hago un video y hago un paneo, entonces ya puedo hacer un recorte de distintas cosas. Em, Después con fotografías también a veces hago transferencias y dibujo sobre las transferencias y a veces dibujo sobre la misma imagen. Después ahora hace poco empecé a hacer un trabajo con imágenes Street View. Empezaba con Street View, iba buscando lugares del conurbano y me gustaba alguno que no tenga nada que ver con nada, pero que sea del conurbano y lo iba dibujando a partir de eso. Y por eso voy buscando qué formas de dibujarlo, pero sí, tienen que ver con los espacios, capaz. Bien, es importante eso, porque viste que dentro de las imágenes tenemos un montón de producciones que hablan por ahí de lo subjetivo y acá como que plasmás la identidad conurbana, es el lugar, el espacio. Acá nos comentabas un poco de feriante. Contanos este proyecto Días de Feria. ¿De qué se trata? El día de feria, me das una publicación que nunca se publicó, porque me das el trabajo de Que no conoce la luz. que no conoce Lo está algo, conociendo ahora. hace muy poco, porque me das es el proyecto de tesis que tuve, que habla de la feria. Yo trabajé en la feria más de 15 años, del 2003 al 17 años, al 2020 que fue la cuarentena. Trabajé todo ese tiempo, que tenía 13 años, y estuvo buenísimo, hablar del cotidiano y también cosas capaz que no se hablan tanto de un trabajo tan común con la feria, y que es re común acá en conurbano. Capaz en otro lado las ferias son totalmente diferentes, Claro. pero la No. feria es eh, algo que es un paseo que da la gente. En ese habla un poquito de los clientes y la gente que te va a visitar, básicamente. Hay muchos clientes, mucha gente que va a visitarte, porque también va a pasear y te va a visitar y te va a saludar y se va, y ni te compra nada, pero es como que uno ya lo tiene como conocido y se quedan capaz de tomar mate, y en la feria es un lugar como muy cercano. Tener una comunidad. Exacto, es una comunidad, esa comunidad que también la arman las personas, ¿viste? Porque la feria lo que tiene, que a pesar que tiene sus organizadores, los propios feriantes lo van armando a ese lugar. Porque los feriantes ya saben dónde tienen que ponerse, qué tienen que hacer, qué no tienen que hacer. Y la propia gente también sabe qué cosas puede hacer o qué cosas le puede decir al feriante. O sea, como toda una columna, un mundo ahí que está re bueno de explorar. Y bueno, también me gustó porque era algo que me representaba, ¿no? El día a día, que en ese momento yo lo hice cuando estaba trabajando ahí. Entonces estuvo Ya buenísimo. que desde chico hasta que estuviste en tu estudio, Sí, trabajabas en la feria. trabajaba en la En la feria, par. sí. Después de un momento dejé de trabajar tanto, un momento digamos mucho a la feria, y después empecé a trabajar menos. También yo empecé a traer trabajo por otro lado, entonces Sí. trabajábamos menos, pero fuimos fue la cuarentena. Toda la semana de cuarentena fue la última semana de feria que tuve. Claro. Después ya no volvimos más. Pues se cortó todo y cambió. Claro, después cambió toda la forma de venta. Y después, bueno, yo capaz después me empecé a dedicar más a lo que era la ilustración y la docencia principalmente, que es a lo que más me dedico. Em, pero sí, es algo que estuvo bueno de hacer y también de reflejar también. Creo que cuando uno empieza a producir, empieza a encontrar producciones que lo atraen más y lo atraen menos. Eh, Hay cosas puntuales capaz que puede escribir un francés o de otro lado, que me pueden llegar a atraer capaz de la imagen y quizás relatos en particular de la esencia, pero quizás el lugar no lo veía reflejado ahí. Y a la hora de plantear qué voy a producir yo, creo que ahí quiero desenvolverme, el lugar donde estoy, o cosas que tengan que ver con lo que vivo y lo que viven las personas que están cerca mío. En ese feriante, por ejemplo, hablo con el relojero, que era un feriante que estaba al frente de mi puesto, y no sé, era como, él siempre me llamaba la atención. Tenías que armar dentro de las 8 y las 9, entonces a las 8:30 iba, armaba la estructura, pero no ponía el puesto, solamente no ponía sus cosas, sino que armaba la estructura y se volvía a la casa porque vivía a media cuadra, tomaba el té, el desayuno, y después venía tipo 9:30 y armaba su puesto. Entonces tenía es como toda su monotonía de vida de feriante, y bueno, me gusta esas cosas comunes, cotidianas que A veces pasan desapercibidas, se pierden un montón, porque el trabajo del feriante, que es súper importante, o que le genera una identidad a una comunidad, y esto que mostrás acá en el Días de Feria, esto del cambio del paisaje, ¿no? Cómo es sin la feria, cómo es con la feria, em, y le vas marcando ahí, destacando esas historias. Ya plasmarlo en una imagen es como inmortalizarla de alguna manera, ¿no? Esas historias que pasan desapercibidas. Sí, bueno, creo que eso es importante. Creo que está buenísimo pensar eso, no solamente en mi producción, pero digo en la producción en general de las personas. Pensar que el arte también marca un momento, marca
ese lugar que yo dibujo, dentro de 10 años va a ser totalmente diferente. Quizás ahora tenemos medios, por ejemplo, Street View estaba bueno para mirar de distintos años cómo fue cambiando ese lugar, y creo que el arte hace eso, marca también, marca cómo son esos lugares, cómo son esos sentimientos, que eso sí no lo puede capaz reflejar Street View, cómo son los sentimientos de las personas, qué es lo que dice, qué es lo que piensa en ese momento. Y creo que el arte hace eso está buenísimo. El arte en general, no solamente en el dibujo, si encontramos en textos. eh, Se habla, en la facultad habíamos hablado de Foucault, que hablaba como ilumina, como el poder ilumina ciertos relatos, que él hacía una investigación de, de cosas como textos judiciales y demás que encontraba, y hablaba de personas que nunca más, solamente existían esos textos y no sabían, no había ni fotos, no había nada de esas personas porque solamente estaba en un texto judicial que fueron juzgados por tal o tal cosa o le pasó algo. Y creo que el arte puede generar eso, retratar personas, retratar momentos, situaciones, lugares, Inmortalizarles. inmortalizando y cosas que no, quizás el poder, si se quiere, no lo hace. También tomar un poquito de responsabilidades de decir, bueno, qué lugar estás vos, qué lugar estás viendo que Ay, te te está pasando, dónde te posicionás. Creo que son esas cosas que son importantes. Y que a veces uno lo hace consciente y a veces uno lo hace inconscientemente. Porque yo a la hora de empezar a dibujar en la feria, lo pensé de día a día, no lo pensé de otro lugar. No tuvo otra intencionalidad. Y después a medida. Voy a dibujar y después le encontrás. Claro, quizás a la hora de hacer una tesis vos te empezás a reflexionar y tenés que buscar autores, tenés que buscar hacer una investigación mayor y ahí sí, bueno, lo empecé a reflexionar más seriamente quizás, pero fue por ese lado. Bien. Bueno, hablamos un poco de lo que son tus imágenes acá y todo tu recorrido del conurbano. ¿Tuviste una experiencia de pintura mural en el Paseo de la Memoria? ¿Cómo fue la construcción? ¿Cuál fue la época que te tocó? ¿Y cómo fue la construcción de la imagen? Bueno, el Paseo de Memoria, que después me convocaron del municipio de Berazategui, me convocó puntualmente el ACP, a que estuvo entrevistado. Nuestro anterior entrevistado. Exactamente, entonces estamos ahí enlazados. Bueno, estaba bueno pasar de memoria porque repasaba la historia argentina. A mí me tocó en particular el 2001, que es una etapa que también fue como que, la verdad que con Lea no conocíamos, creo que no sé si nos conocíamos en un momento tanto, pero como que me eligió para eso y estaba buenísimo. Me dijo para hacer ese momento y teníamos que hacer dos murales, reflejar lo que era en los 90 y el 2001 era. Y estuvo re bueno porque es un momento que lo viví, y la verdad que lo viví como muy, era preadolescente, pero lo tengo muy marcado y me acuerdo exactamente lo que pasaba, o situaciones, cómo se vivía. Quizás los 90, la parte de los 90 era muy chico, pero igual me acuerdo todo, en los 90, yo soy el 89, entonces tengo una presencia. Y además en el 2001 creo que estaba muy marcado en los 90. Creo que en el 2001 se reclamaba mucho cómo habían sido los 90 y quiénes habían sido los que habían eh, generado esa situación del 2001. Entonces, estuvo re bueno. Importante traerla a la memoria, ¿no? Porque hay muchas caras que se repiten hoy en la actualidad, que en todo lo que nos trae. Bueno, en el mural de los 90 estaba Menem y estaba Cavallo como símbolo Los referentes. del neoliberalismo, pero son como representantes de lo que se pensaba y lo que se hacía también. Y también mostraba esto, el mural de Bonita mostraba a Meni, a Cavallo, el 1-1, y también mostraba cómo la industria también se desplomó. Traté también de reflejar un poco cómo esa desindustrialización también generó el desempleo. Bueno, lo que después decayó en lo que fue el 2001, que fue un caos total. Creo que la época del 2001 se refleja también en el caos social, que fue tremendo también la miseria, la pobreza. También creo que es algo que yo cuando empecé la feria, se veía mucho en la feria, como la pobreza que estábamos, pobreza social que había, ¿no? Como que se vivía. Entonces era algo como. eh, ¿Cómo te atravesó vos esa época? Yo en esa época estaba, como era chico, mi papá era comerciante en bicicletería, mi mamá estudiaba, en ese momento ella estaba empezando la universidad, tuvo que dejarla también por la situación económica que se vivía, pero
medio que fue esa situación, bueno, 2013 empezamos la feria, pero a Claro. raíz un poco de esa situación económica que también ella empezó a coser, ella era costurera, pero ya no trabajaba de eso, era ama de casa, pero también ella se tuvo que empezar a trabajar también por su situación económica, que obviamente era mala, pero no era tan mala como vivían otras personas, que era totalmente peor. Por suerte, a pesar de ser mal, yo me acuerdo siempre en esa época que yo empezaba a ayudarlo a mi viejo a ir a la bicicletería y estábamos afuera, sentados tomando mate hasta que venga gente al trabajo y quedamos todos afuera. Todos los comerciantes estaban afuera y no pasaba nadie, no se vendía nada. No se vendía nada. Es como la situación era básicamente eso. En la bicicletería de mi papá venían muchos que vendían cigarrillos o cigarrillos truchos que se vendían, entonces todos que andaban en bici venían a la bicicletería, entonces decían todo, amigos. Ellos tampoco vendían nada y tal, era una situación social. Por eso es algo importante hablar de que no encerrarse en el pesar de uno mismo, porque si uno se encierra en que está mal económicamente, pero el otro también está mal, estamos todos mal. Salí a ver si estamos todos en la... Claro, estamos todos en la misma. Creo que ese reflejo era todos estábamos ahí en la misma. Y bueno, yo qué sé. ¿Y cómo fue esa experiencia, volviendo un poco a la imagen, de trabajar pequeños formatos o formatos más chicos a lo que es una imagen mural? ¿Te sentiste cómodo, te gustó o preferís más estos? Mirá, sabes que en verdad el formato grande estuvo buenísimo, estuvo una experiencia que había trabajado muy poco, pero la había trabajado en la facu, porque en la facu también hicimos un mural y demás, trabajamos en el dibujo, se empieza trabajando con imágenes muy grandes. Porque vos Entonces, estudiaste en La Plata. estudié en La Plata, Universidad estudié de La Plata. en Bellas Artes de La Plata, estudié orientación dibujo y después estudié orientación grabado. En dibujo, para empezar, siempre te hacen a dibujar en 1 por 70 dibujos grandes, porque vos lo que tenés que hacer es irte a detalles, ahí se ve mucho los errores que tenés y demás. Pero bueno, pero es un formato que a mí capaz que no me gusta tanto para producir. Claro. A la hora del mural me gustó, hice algunos murales, pero muy pocos, pero tenía una experiencia básica, la tenía cuando hice ese mural. Y bueno, igual con Lea, la verdad que nos ayudó un montón a la hora de plantear la imagen, pero fue medio como pasar una ilustración a un mural, que hubo un proceso también, porque yo ya lo pensaba en grande, entonces metía detalles que yo sabía que en una ilustración no le iba a prestar importancia, y vos sabés que en un mural sí. De gustar me gustan las dos, el que yo más trabajo siempre es un formato pequeño, porque es el formato que me siento que en el día a día lo puedo hacer. El mural me gusta y me parece que está buenísimo, es algo que me re gustó y siempre que paso por ahí, siempre que voy como Yo ese orgullo. claro, sí, la palabra orgullo, pero me gusta mirar que se ve de lejos, me Pero gusta. aparte lo importante que hablabas antes, ¿no? Esto de marcar con una imagen un momento histórico y elegir qué plasmar ahí también. Sí, sí, también creo que está bien pensada la idea de hablar de la historia argentina y hablar de momentos que son re cercanos, pero es como que están olvidados, es Se como olvidan rápido. claro, no pasó hace tanto, no Mm. pasó hace 50 años. Hay cosas que hace 50 años yo entiendo que sean complejas de recordar, pero algo que todos estamos vivos, a pesar de que éramos chicos, unos más chicos, otros más jóvenes, es algo muy presente. Las personas, mayoría de las personas que formamos parte de ese gobierno están vivos, o sea, algunos están muertos, pero la mayoría están vivos. Bueno, hablamos un poco de tu recorrido, tu trayectoria, tu impronta en la imagen. Tenés mucho recorrido de imágenes del conurbano, paisajes, espacios físicos y demás. Tenés mucho de la gente en la feria, en el transporte público, en la calle. Tuviste también experiencias, la cuarentena, algo que nos atravesó a todos. ¿Cómo la atravesaste vos? Y acá tenemos Días de Cuarentena, una de las publicaciones de Darío Oliva, que es un registro histórico también, ¿no? Para aquellos que ya se olvidaron de la cuarentena o que no la vivieron, estas nuevas generaciones que están naciendo, les queda el recuerdo de haber estado durante 2 años, prácticamente 1 año y medio, utilizando barbijo, marcando la distancia, saludándonos con el codo. ¿Cómo fue atravesar la cuarentena, Darío, para vos? Bueno, fue como un poco como todos, que estar encerrado, capaz lo que cambió en mi producción, relacionado a mi producción, es que empecé a dibujar en digital. Ah, o sea, Es algo que sí se marcó en mi producción porque empecé a dibujar digital. Un poco arrastrado por el tema de las herramientas que uno podía salir a comprar. estábamos limitados Claro, para ir a comprar. creo que ahí había un recurso, pero también como para empezar a explorar otras cosas. Hace poquito habían regalado una tableta y la verdad que no había tenido tiempo para explorarla
y estuvo buenísimo acercarme a lo digital. ¿Cuál es la diferencia para quienes nos estén viendo y escuchando del otro lado, entre trabajar por ahí lo analógico, lo más común, y después pasar a digital? En verdad es descubrir una herramienta nueva, creo que es eso, porque en verdad, por ejemplo, uno a la hora de usar una microfibra, tiene distintas graduaciones, tiene uno, 2, 3, y después uno va viendo que según qué tipo de línea quiere hacer, o según qué tipo de dibujo, va eligiendo uno u otro. Entonces, igual que con los lápices, uno quiere hacer un dibujo que sea con una tonalidad más oscura, va a ir un 8B, y si quiere hacer una más clara, va a ir un HB. Entonces, en cuanto a lo digital, pasa un poco lo mismo, porque uno después en el dibujo tiene distintos programas. Yo por lo general uso Photoshop, pero hay un montón de programas, y tiene distintos pinceles, tiene también graduaciones que uno tiene que ir armando, y lo que uno tiene que aprender es de qué manera hacerlo. Por ejemplo, cómo instalar los drivers, qué tipo de pincel va a elegir, qué colores, cómo va a armar el formato, porque capaz en lo manual uno dice, bueno, yo tengo una hoja A4, o uno tengo una hoja grande, una chica. En el digital uno ya tiene que empezar, cuando arma el archivo, tiene que empezar a ver si es una A4, si Pensando también para qué lo va a utilizar. para qué lo va a utilizar, si lo va a usar para redes, si lo va a usar. Entonces, Claro, bueno, cambia un montón. es como una investigación por ese lado. Creo que va por ahí. En verdad no es uno mejor que otro, distinta. Lo que tiene de bueno es el espacio. No, Sí, no tenés que tener un taller muy grande con muchas ah, cosas, está todo ahí contenido. exacto. Bueno, para los amantes acá de los autos, fanáticos, que debe haber seguramente del otro lado, tenés varias producciones con recorridos de autos, ¿no? Dos muy diferentes. Contanos un poco estos proyectos. Sí, primero está Óxido Conurbano. Óxido Conurbano surge de fotografías de Perico Fernández, que él es un fotógrafo de Mondo Chicolo. Él también se mueve mucho por el Neuterón, pero es por esa zona, no, cuando saca las fotografías. Él hace un recorrido de todo el conurbano y es fotografía de todo tipo, de lugares, de objetos y demás. Entre todas esas fotografías yo detecté que varias fotografías tenía de autos abandonados en las calles. Y me pareció estaba buenísimo eso. Además, él, la verdad que es un fotógrafo tremendo, que él siempre lo retrataba bien de perfil, entonces estaba buenísimo como quedaba el auto. Y bueno, yo lo que hice, bueno, hablando con él, le digo, mira, me gustaría hacer una serie que se llama Óxido, y en el que pueda retratar todos esos autos. Y bueno, le sumé una impronta, y obviamente saqué el fondo y solamente me centré en el auto, y me gustó porque fue trabajar con lo digital. Ahí, por ejemplo, trabajar de digital, a diferencia de trabajarlo como siempre trabajaba en papel, es que le agregué color. Creo que digital era mucho más fácil para mí agregarle color, porque también los materiales hoy no tengo que gastar en materiales, sino que es una experimentación. Así que me gustó. Pero está bueno también esto de que tenés como las dos experiencias, no usados, que son como autos históricos. Sí, usados también surgió como una cosa de autos históricos que uno siempre los vi, siempre vi en la calle. Me quedaron montones afuera ahora, después que hice la serie dije voy a hacer la segunda parte, después nunca la hice, pero usaba como que traté de retratar los autos que siempre vi en la calle. Pero Es están acá los autos claro, de los Citroën, Renault, fábricas, Falcon. y acá el auto cuando ya pierde un poco su funcionalidad. Sí, Ya estaba abandonado ahí y que y lo la naturaleza haga lo suyo. exactamente, lo que pasa mucho, hay muchos autos abandonados en las calles, que pasa de que son de las casas que están en ese mismo lugar, que dejan el auto ahí porque lo van a arreglar y nunca se arregla. Y este país que cambia tanto, de que puedes arreglar, Creo que hay mucho de eso. está bien. Bueno, y acá tenemos la última experiencia de Darío Oliva, en la que venimos hablando de mucha imagen, Sí, imagen fija, imagen del recorrido, de lo que ves, lo contemplás, y acá tenemos la incorporación del texto. sí, Vamos a rabiosos paréntesis. sí. ¿Cómo fue esta experiencia de trabajar con texto? ¿De Eh, dónde surge? en esta particular surge de una convocatoria que me convocó Laura Alban, que es de Charco Ediciones, ¿Mm? ¿sí? Editorial de Charco. Ella lo que hace es trabajar con parejas, de elegir un escritor y un dibujante o un ilustrador, Ujú. y seleccionarlos no por cercanía que tengan entre ellos, sino que ve cercanías estéticas que pueden llegar a tener, o de pensamiento, en cuanto a resoluciones de imagen que puedan llegar a surgir.
y ella vio como que podíamos ser cercanos. Con Nancy Manoli. Con Nancy Nancy, Manoli, Darío Oliva. exacto, con Nancy. Nancy es poeta, escritora y tiene una librería también. Ella escribía, la verdad que yo no la conocía, entonces ella me acerca el texto, me dice si le gusta y si lo es posible ilustrar sobre eso, y la verdad que estuvo buenísimo, porque encontré como algo muy, muy cercano, a pesar de que no vivimos cerca, tenemos No te conocen. no lo conocíamos Ah, tampoco, sí. no lo conocíamos, así que estuvo buenísimo trabajarlo, encontramos como que había mucho que ver en mi imagen y en lo que ella retrataba, y creo que el libro la verdad que quedó bastante bueno, más allá de obviamente la edición que hizo Laura, que está genial, que ya no sabíamos que iba a quedar así. Estuvo buenísima la sintonía que tuvo entre los 2. Y la verdad que estuvo genial. Bien, ¿hay presentaciones? Hay presentaciones, se hizo una presentación la primera Ujú. en Santos Lugares, que donde está la librería de Nancy, y después ahora vamos a hacerlo en Berazategui, en la Feria del Libro de Berazategui en octubre. Sí, genial. Así que va a ser una allá y otra acá, así que está bueno para los 2. Genial, ahora compartimos bien la fecha para que puedan ir a conocer a Darío Oliva, a conocer su obra y justamente a compartir el libro, chusmear ahí, comprar, que siempre viene bien. Darío, hablamos un poco del recorrido, de tu historia, de tus imágenes. ¿Qué proyectás de acá al futuro en el mundo artístico? ¿Por dónde te ves andando? Capaz lo relacionado a lo editorial, creo que sí. No, a mí nunca me llamó tanto la atención exponer, pero después, a pesar de que expuse varias veces, lo veía como algo secundario, así que sí, seguramente relacionado al editorial. Creo que lo editorial es algo que me llama la atención, que me gusta, tanto en cuanto a desarrollar mi producción, pero también desarrollar la producción de otras personas. He editado con otras personas, pero creo que lo veo por ahí, veo por ahí. Trabajaste también con historieta en una época. Sí, hice una producción que se llama El hombre de los pájaros, que hice con Walter Lamas. Ujú. En ese caso era como un trabajo, porque él me propuso un guión y yo empecé a trabajar a partir de su guión, su imagen y demás, y trabajé ya la historieta en sí, que es algo que a pesar que mi imagen está mucho, quizás trabajar la historieta en crudo, como viñeta, un personaje y demás, no lo había hecho tanto, fue una buena experiencia. Quizás ahora no lo veo tanto como algo que lo voy a volver a hacer, y no es algo que lo vea tan, eh, Pero de todas las experiencias que atravesaste, esto de las imágenes secuenciadas, de el registro ahí del momento en lo que era la feria y demás, del mural y demás, ¿dónde de todas esas áreas te ves por ahí desarrollándote más en un futuro? me parece que lo editorial y obviamente creo que el recurso de la historieta es algo que me gusta un montón, porque ¿Qué te permite la historieta que por ahí no te permite sí, eso es algo que fui descubriendo, es el relato en secuencia que a veces una imagen sola no lo puedo hacer. Quizás Claro, armar un hay un cuadro. mucho poder de síntesis capaz. Cuando la Exactamente. historieta puedes ir contando. Exactamente, creo que una obra a mí me cuesta mucho reflejar todo en una sola imagen. Por ejemplo, hay pintores que reflejan un montón en una pintura, es increíble todo lo que habla, y quizás a mí no me sale por ese lado. Entonces sí busco mucho comunicar desde el relato, de la secuencia, creo que es algo que me ¿Y gusta. cuáles son los relatos que te gustaría? Y seguramente relacionados al conurbano, al lugar que habitamos, creo que en general. Me gusta igual. Es algo que, por ejemplo, si hablamos a futuro, que me gustaría trabajar es el tema de las provincias. Mi mamá es de Corrientes, mi papá de Santiago, mi vecina en el Chaco, y después vos vas encontrando un montón de gente que son de todos lados y que el conurbano está muy presente en las provincias. Es algo que capaz que no se le habla mucho y está medio entendido, porque todos sabemos que, sí, porque mi tío es santiagueño, porque mi primo, y así todos tenemos parientes de las provincias y capaz es algo que no se trabaja tanto en la identidad del conurbano, que la provincia es algo muy importante. Y bueno, me gustaría capaz tirarme por ese lado, ver de qué manera también encararlo. Creo que es algo que siempre pienso de qué manera uno lo puede encarar. Hablamos un poco de que en la cuarentena encontraste ahí en la tecnología un recurso para empezar a trabajar de otra manera. ¿Qué más aparte de poder digitalizar tus imágenes? ¿Encontraste alguna otra variante ahí? Sí, creo que empecé también a la medida que fui descubriendo lo digital y descubriendo programas y formas de usarlo, me encontré también con la animación, que algo está re bueno, que es un interés que quizás
algo que me interesaba, pero quizás no lo veía como algo a producir. Y encontré con un recurso que era, dentro de todo, de fácil acceso, que obviamente tenés que tener una compu y demás que lo pueda bancar. Pero en Estás cuanto haciendo ahí pequeñas pruebas. fui haciendo pruebas, fui haciendo pequeñas imágenes que en movimiento, enlazando también, armando también algunas publicaciones que eran como los procesos de dibujo, que también estaban buenos porque de cierta forma también los animaba, porque le agregaba color, le agregaba música y Claro, arma un combo distinto en la historia que estás contando. tal cual, obviamente tengo que agregar voz. Además, pasó mucho esto en la cuarentena también, como docente uno empieza a hacer videos para los Claro. chicos, y entonces ya se empieza a encontrar otro rol. Entonces lo veo como más cercano, porque uno lo tiene que hacer sin que lo quiera. O sea, no tiene que hacer porque tiene que hablar, igual que hablar a una cámara y demás. Bueno, entonces creo que ahí encontré un recurso que estaba bueno. Armé un video del 2001, cuando fue la aniversario del 2001, en el que yo conté mi experiencia, cómo lo había vivido, experiencia con mi familia y demás, lo que había sido ese momento que se rumoreó que iba a haber saqueos. Creo que fue una secuencia como muy extraña y que todo el mundo pensaba que lo iban a saquear. Todos los barrios se tiraban que venían de Don Orione, venían de tal lado, venían de tal otro. Y bueno, armé una pequeña animación con eso. Después armé pequeñas animaciones que hacían quizás armé dos que son como un homenaje, uno a Brian Toledo, que es un atleta que tiraba jabalina, que hacía jabalina y que, bueno, murió en un accidente hace un tiempo y de aniversario armé un videíto. Armé otro video con Juan Carlos Deni, que es el guitarrista guitarrista, alemán cantante, de lo del Bohío, también un poco del aniversario de su muerte o cuando murió. Como que estaba bueno como para esas cosas, pero también armé otro participé en un stream, que era Encuentro de Miradas, que tenía su versión en La Vía, que era una especie de festival, y después fue Encuentro de Miradas online, y ahí participé en la producción y ayudando ahí para hacer las entrevistas, y armé unos videos también con imágenes, fotografías de fotógrafos del conurbano y con música de también artistas del conurbano, sí, músicos del conurbano. Así que medio enlazando las cosas, tres cosas distintas, lo fui armando. Así que sí, es un recurso que está buenísimo. También creo que es algo más novedoso en su momento cuando descubrí la historieta y me di cuenta que era un medio que estaba bueno para comunicar y armar las secuencias y todo. La animación creo que empieza a ser algo para descubrir y que está bueno para meterse. Todavía no lo uso siempre, pero es algo que sí me gusta. Está ahí, sabes que puedes recurrir ahí cuando lo necesites. O sea que algo bueno tuvo la cuarentena. Caseta para encontrarnos con la Sí, digitalización de otro lugar. exactamente. En mi caso, por suerte tuve los recursos, pues también los recursos es algo importantísimo que te das cuenta cuando lo vas usando para hacer Y todo. ahí es medio de autodidacta, ¿no? Vas chusmeando, investigando, prueba error en lo digital, o tuviste ahí algo en la profesión, en el estudio que te ayudó. No, en ese caso autodidacta, porque ya cuando fue la cuarentena yo ya había terminado la carrera, así que en lo digital, en la carrera no está tan orientado a digital. Quizás ahora, quizás sí. ¿Y te parece que tendría que ser algo importante lo digital Sí, como herramienta? sí, ahora sí, yo creo que también los medios también cambiaron, el acceso a la tecnología es distinta de cuando yo hice la carrera, que no fue hace tanto. Yo terminé el 2019, hice la tesis, pero el 2017 había terminado grabado y antes terminé el 2013. Había tecnología y todo, pero quizás el acceso no era tan fácil. Creo que ahora sí, post cuarentena, creo que el acceso a la tecnología es mucho mayor, hay más aplicaciones, ya aplicaciones celular que antes no existían, Claro. ya se puede hacer muchas cosas en aplicaciones. Yo a veces trabajo desde el celu y se puede hacer, pero igualmente uno necesita siempre una computadora. Porque la calidad también es diferente. La calidad es distinta y hay cosas que no se pueden hacer si no tenés memoria, por ejemplo, no tenés memoria en la compu. Y sale su moneda a eso. Así que sí, está buenísimo, pero está buenísimo que también el acceso, que es algo que parece complicado, claro. Es complicado. A veces hay gente que no tiene su lap y es complicado. Uno no puede comprar un celular como si comprara. Que pensamos que está tan normalizado y que todos tenemos celular porque todo el mundo anda usando, pero no. O por ahí tenemos la herramienta, pero muchas veces no sabemos bien cómo utilizarla, sobre todo en las nuevas generaciones, ¿no? Sí, obvio, obvio. Siempre yo empecé dibujo porque me pareció algo que era barato y que podía hacer. Tenés un lápiz, tenés el papel y lo podés trabajar y es algo con lo que vos podés hacer montones de cosas.
Después de tecnología se pueden hacer muchas cosas, pero a veces tener una tableta no es tan accesible. Pero lo que por la experiencia que fui lo que voy viendo es que a medida que pasa el tiempo se ha vuelto más accesible ciertas cosas, porque cosas que una tableta que antes era re cara, ahora es más barata y con eso se pueden hacer muchas cosas. Puedes empezar por lo menos. Por eso, ahí antes, cuando yo estaba haciendo la carrera, capaz en 2010, tener una tableta era algo que no había tabletas tan buenas, no había computadoras tan buenas. Esa tecnología, la verdad que está buenísimo que fue. Igual también está bueno esto que decís, ¿no? Por más que no puedas acceder, que estaría buenísimo poder acceder a todas las herramientas tecnológicas y demás, siempre todos tenemos un lápiz y un papel Tal en cual. la mano para poder plasmar ahí lo que necesitamos. Sí, siempre es súper importante eso. También pensar eso de que no hace falta tenerlo el mejor material, nada. Que a veces uno medio se autolimita diciendo, no, porque no tengo, entonces, no. Sí, sí, tal cual. Creo que eso es algo principal. Después se verá cómo uno lo puede resolver de otra forma. Y si obviamente quiere hacer una animación y no tiene una computadora, es complejo, pero quizás pueda encontrar a alguien que le pueda ayudar o demás. Pero si uno no tiene esencialmente la historia o el dibujo, la idea y demás, creo que no tiene que ser algo que te detenga. Después, capaz que no vas a hacer una animación, haces una historieta y lo imprimís. Darío, hay algo que no hablamos, pero quizás estaría bueno como para ir ya cerrando y liberándote un poco en este día. ¿Vos qué función le ves al arte acá en la sociedad? Yo creo que una función de comunicar, creo que a veces cuesta mucho comunicarse, expresarse, defender ideas, defenderse. Creo que el arte tiene que verse como un medio de comunicación, de plasmar todo eso y de distintas maneras. El arte no es solamente el dibujo, no es solamente la música, no es solamente el cine. El arte son muchas cosas y también tiene que pensarse que el arte no es para unos pocos, sino que las personas comunes pueden hacerlo. Yo trabajaba en la feria y mientras estaba en la feria estaba dibujando y no soy un iluminado, no lo soy. Soy una persona común que tuvo hijo de una persona que, que tiene secretaría y alguien que trabajaba en una casa de familia. O sea, somos personas comunes que podemos trabajar y también darle importancia a eso, de que es importante expresar la mirada de las personas son importantes. No pensar porque vos sos de un lugar, o sos de cierto sector social, o sea lo que sea, no vale lo que vos quieras decir. El arte es un medio para comunicar, y ahí está la importancia del arte, en comunicarse y tratar de. ¿Y crees que ese rol de comunicación que le asignás al arte puede construir cambios en lo cultural y en lo social? Yo creo que lo construyen, pero como otras cosas más, como, yo qué sé, derecho, las ciencias sociales, como un montón de cosas más. Es uno más de montones. Si uno se cierra en solamente el arte puede hacer cambios, ¿no? Y solamente la economía puede hacer cambios. Mm. Y no, la verdad es Es que un siempre conjunto. es un conjunto que uno tiene que pensarlo y es por eso que no se tiene que desvalorizar el arte. Obviamente, un médico puede salvar una vida y yo la verdad que no puedo hacer nada si alguien se desmaya y se cae en el piso. Entonces, darle cierta importancia también a otras prioridades que uno tiene que saber que son esenciales, como la salud, la educación, que también es importante. O sea, hay cosas que son prioridades. Después, bueno, no quita que una cosa sea importante y la otra no. Bien. Bueno, ya vamos cerrando. Te queremos agradecer muchísimo por haber participado de esta segunda entrevista. A quienes nos estén escuchando, vayan a seguirlo, a compartir, a difundir la obra de Darío Oliva, que es un artista del conurbano, súper orgulloso del conurbano y que plasma en sus imágenes y en su identidad no solo los espacios, estos que transitamos todos los días y con los que nos encontramos, sino las personas, sus habitantes, y que súper revaloriza, como lo decía recién en la charla, nuestro país, nuestra identidad, nuestra nacionalidad. Y eso es lo que refleja su obra y ojalá haya más Daríos Oliva en el mundo artístico, ¿no? Como él decía recién, el arte no tiene que ser de una élite o no tiene que estar en un museo, en una galería, el arte está circulando todo el tiempo entre nosotros y quizás no salva una vida como lo hace un médico o no construye una escuela como lo haría un albañil o un arquitecto, pero sí salva la humanidad. Necesitamos contar historias, necesitamos comunicarnos, como decías recién, y eso es lo que nos permite el arte. Nosotros lo abordamos desde lo visual, desde las imágenes, otros lo hacen desde la música, desde la danza, el teatro, y todas son súper necesarias para construir estos cambios culturales que necesitamos en nuestro país,
nuestra querida Argentina. Agradecemos nuevamente a Marcelo Montero por brindarnos la oportunidad de poder trabajar acá en el espacio de la casa, en el teatro, que es un lugar hermoso. A quienes estén en Claypole y en todo Almirante Brown y en todo el conurbano, les decimos el espacio de la casa es un lugar cultural que cuenta con radio, con teatro, con biblioteca, que brinda diferentes talleres, donde tenemos acá a uno de sus profesionales, que se acerquen, que conozcan el lugar, que vengan a participar de las actividades que se dan todos los fines de semana y durante todo el año, y que compartamos. Esta es una red donde a partir de compartir y de contar historias podemos crecer y cambiar las cosas. Muchas gracias, Darío. Gracias a ustedes. Muchas gracias. Gracias a nuestro querido camarógrafo acá, Hernán Capocha. Nos vemos en el próximo episodio de Chamba. Charla de arte en AMBA. Trinchera activista.